gustaría agradeceros vuestra presencia. Yo creo que no hace falta, ¿no? Bueno, si no, ¿Ya hace falta? Sí, al final no oye. ¿Me levanto? Sí. Y ya está, se quedó un poco. Bueno, pues en nombre de Reguerería, pues yo quiero daros las gracias por vuestra presencia, a Ayun por haber venido de tan lejos y a Córdoba Laica por haber organizado esta charla tan interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis que este espacio nos encanta recibir todo este tipo de debates. Estamos abiertas a todo lo que interese a la ciudadanía. Y bueno, pues eso. Con este tema, pues no sé, yo he pensado un poco, que lo habéis comentado sin llegar, a mí el franquismo me pilló ya digamos, un poquito ya tarde, ¿no? Yo nací en noviembre del 55, cuando murió Franco, acababa de cumplir los 20 años. Pero el franquismo no terminó con Franco, bueno, ya lo habéis contado, todavía hay muchas historias que perviven, ¿no? No terminó con Franco. De hecho, pues hoy el patriarcado sigue continuando, no que sea consecuencia del franquismo, porque yo creo que es algo a nivel internacional, incluso en los países donde no ha estado Franco existe el patriarcado, ¿no? Pero creo en fin, que aunque nos queda mucho que avanzar, pues se ha avanzado cosas, no sé. Yo recuerdo los años 70, no los años 60 era demasiado joven, pero bueno, en donde los chicos te podían tocar por la calle, te podían magrear sin que nadie se inmutara, cosas muy humillantes, ¿no? Yo siempre he pensado que yo era feminista mucho más antes de saber lo que era el feminismo, porque simplemente me indignaba ante cosas que nos pasaban habitualmente a las mujeres, que no les pasaba a los chicos, ¿no? Por eso que tú fueras por la calle y tuvieras que estar escondiéndote, como habéis comentado, escondiéndote de los chicos, voy a ir ahí 3 muchachos, me voy por otra calle. Entonces eso era continuo, ¿no? Esa violencia, donde si además te defendías te decían, mira la tía desagradable. Pero lo que está claro es que las cosas que hemos conseguido avanzar, siempre hemos pensado que todo iba progresando, que nunca íbamos a poder ir para atrás. Ahora estamos viendo de que es muy fácil ir para atrás, ¿vale? Que de hecho en muchos países ya se están perdiendo cosas que ha costado mucho esfuerzo conseguir. Y me gustaría, sin llegar a esos extremos que ha comentado Jun, que ha comentado Ana, que han comentado aquí, pues de meter en la cárcel, de matar o de robarle los bebés, pues me gustaría comentar simplemente lo que es el patriarcado duro del franquismo, ese que puede volver, aunque no esté Franco, puede volver ese patriarcado, y hasta qué punto las mujeres se nos podía humillar gratuitamente de 1000 formas, ¿no? Solamente os voy a contar una anécdota. En el año 78 yo acompañaba a mi hermana, que está por ahí, a Melilla. Yo tenía 22 años, era mayor de edad, yo fui mayor de edad con 21, y al pasar por el control de la Guardia Civil para coger ferry, le dicen a mi hermana, tú no puedes pasar porque no tienes permiso de tu padre. Entonces yo le dije, bueno, pero va conmigo, que soy su hermana y yo soy mayor de edad. La mirada que me echa aquel hombre, el Guardia Civil, a mí se me ha quedado toda la vida aquí clavada, de como diciendo, tú bien mierda eres, ¿no? Bueno, me dije, sin mirarme, sin hablarme a mí, le digo a mi hermana, si no tienes permiso de tu padre, no pasa. Bueno, mi hermana, ay, pero bueno, ¿cómo no vamos a pasar? Que no sé qué. Bueno, un chico que estaba detrás, un reclutar, que estaba detrás, que no nos conocía, que era más joven que yo, y que nunca nos volvió a ver, dice, agente, yo me responsabilizo de la chica.
Entonces le dijo el guardia civil, sí, ven para acá, vale, firma, pon tus datos. Esas humillaciones que se te clavaban, que yo la estoy contando y se me ponen los pelos de punta porque yo hubiera estrangulado a aquel tío, ¿vale? Yo me hubiera liado hostias con él. Pues eso es lo que vivíamos cotidianamente, ¿vale? Yo fui madre soltera, en el 77 también, y sufrí humillaciones de todo tipo, ¿no? Bueno, es verdad que no humilla quien quiere, sino quien puede, pero es verdad que cuando tú estás recién dada luz, estás muy vulnerable. Entonces, a la gente joven, que aquí hay muy poca gente joven, lo que tengo que decir sobre todo a esta gente joven, que no se puede dar un paso atrás, porque es que no podéis imaginar el grado de violencia, el grado de humillación y de arbitrariedad que puede ejercer el patriarcado muy duro, como lo hemos vivido nosotras, ¿no? Y las que estaban antes que yo, mucho peor todavía. Bueno, pues ya está. Bueno, ahora vamos a escuchar a Amparo, no sé si es violencia contra la mujer o... Pero no va a estar ella. Es mujer, a contar. Bueno, pues adelante, venga. Te escuchamos. ¿Cómo te llamas, perdona? Dulce. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, es que Amparo viene en representación de la plataforma y yo vengo en representación del colectivo de Mario. Pero como pertenezco a otro sitio, pues voy a intentar ser breve, ¿vale? Voy a evitar hablar de fragmentismo, porque yo soy hija de obreros, de pobres, y he vivido en mis carnes, mi familia y yo hemos vivido en la película de los santos inocentes, como mis padres que eran pastores. Por lo tanto, podría hablar mucho. Tuve la gran suerte de que mi padre era, por su madre, socialista, y mi padre que estuvo en la cárcel, tuve la gran suerte de que mi padre era una persona muy culta, y a mí me creó conciencia. El resto, la formación que tengo y el resto, pues me lo he preparado yo y a un partido que he pertenecido, del cual me siento orgullosa, aunque lo voy a decir. Pero solo quería hacerte una pregunta, porque no es el momento, creo, ni procede que yo cuente mi vida, que tendría mucho que contar. Pero yo creo que el desconocimiento nos hace ignorantes. Y precisamente nosotras que pertenecemos, y algunas personas más de aquí, que pertenecemos a la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres, me siento orgullosa de haber sido cofundadora de ella, lleva 27 años, tenemos a muchas mujeres que merecen todo mi respeto, ellas, que son cristianas de base. Y yo quiero que, yo también conozco, porque me educaba con monjas, en la escuela hogar, era la única oportunidad que tuve para poder estudiar, que me digas, cuando has hecho referencia al Génesis, que me digas concretamente qué capítulos, porque me ha llamado mucho la atención y yo quiero reflexionarlo con mis amigas las monjas que tengo y mis amigas las cristianas. Vale, bueno, pues ahora por el colectivo Hierbabuena tenemos a Elvira. ¿Elvira? Todo tuyo. Bueno, pues yo, como creo que gran parte de las personas que estamos aquí, pues nací en plena dictadura, crecí en plena dictadura y tengo mucha experiencia de lo que es vivir en la dictadura. Yo estudié con monjas porque no había otra manera. Curiosamente también, mi primera escolarización fue en un colegio del patronato en el que se admitía a esa chica. Yo no fui consciente de eso hasta que ya, bueno, me había ido de Málaga, entonces estaba en Málaga. Yo accedí allí a una enseñanza, porque como éramos pobres no teníamos dinero para pagar los colegios de monjas que sí cobraban, pues mi hermana y yo estuvimos allí. ¿De qué congregación? De los Ángeles Custodios, que era luego la que en Córdoba también tenía el colegio, ese reformatorio de chicas que estaba al lado de la fábrica de la leche del colesterol. Bueno, pues fue un tiempo para mí, allí hice yo la primera comunión, creo que estuve 3 o 4 años, así como un poco nubloso, porque yo allí estaba bien, había un método de enseñanza por el que si hacíamos las cosas bien nos daban unos puntos y luego poníamos una tienda y con aquellos puntos comprábamos cosas. Mi hermana y yo comprábamos mucho porque debíamos ser muy buenas y entonces acumulábamos muchos puntos.
Pero claro, lo cuento un poco en plan de broma, pero sí recuerdo a esas mujeres, que para mí eran mujeres ya mayores, que yo no sabía muy bien qué hacían por allí, aquello era enorme, y tampoco me lo he explicado. Llevo un tiempo intentando volver allí a averiguar algo, pero la verdad es que me da un poco como de repelús. Eso lo tengo ahí pendiente. Y luego, en cuanto a lo que habéis estado planteando de lo que ha supuesto, bueno, el educarnos con la Iglesia de por medio, que nos ama. Yo creo que igual se me oye, sí, que nos ha marcado profundamente, ¿no? Pero claro, es verdad que durante todo el tiempo de la dictadura a las mujeres se nos ha ido configurando de una determinada manera. También se nos ha ido haciendo ver que teníamos que salir de ese peso que teníamos encima. Yo creo que la mayoría hemos salido y somos feministas. Y además somos feministas muy activas y muy beligerantes. Pero yo me pregunto, ¿qué diferencia hay ahora entre la superestructura que tenemos heteropatriarcal y neoliberal en los países en los que hemos tenido el peso de la dictadura, sin que le quite el hierro que ha tenido, y los que no la tienen? Es decir, yo no tengo tan claro que a día de hoy haya grandes diferencias. Te pregunto, si tú lo tienes más claro, que nos lo expliques, pues me lo expliques. ¿Vas a responder al final? Sí, no. Bueno, ahora por Transformando tenemos a Rafaela. Adelante. Y pongo ahí, no quiero dar la espalda, ¿no? Donde tú quieras. Sí, la doy aquí. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme, por invitarnos a todos Transformando. Ya nos conocéis algunos, otros no, somos familia, somos padres y madres de chicos y chicas trans. A mí me ha dado muchísimo para reflexionar lo que tú has dicho, ¿no? Primero, yo no puedo decir mucho porque cuando en el 75 tenía yo 6 años, entonces no puedo decir que haya vivido plenamente nada de la dictadura. Pero por mi formación jurídica sí que te quiero hacer varias preguntas. Primero, a mí me llama mucho la atención cuando estudias la Constitución y dices, sí, no somos un Estado confesional, ¿no? Sí, pero tenemos un trato especial para la Iglesia Católica. Y eso ya te echa para atrás. Luego, también para nosotros es importante, lo hemos mirado y te quería preguntar, precisamente en la normativa argentina. Porque para nosotros, en el caso de la ley trans, ha sido un referente. Pero por otro lado, también te quería preguntar, estudiando un poco y viendo un poco el caso de las madres de la Plaza de Mayo, precisamente a los bebés robados, de sus nietos o nietas, contrataban a detectives precisamente para indagar dónde estaban esos niños, esos nietos, esas nietas, lo hacían ellas. O sea, siempre la sociedad civil es la que empuja, porque está claro que el poder no le interesa para nada porque se beneficia de todo eso, se ha beneficiado de todo eso, ¿no? Entonces te quería preguntar si os miráis en ese modelo, si verdaderamente para mí fue un ejemplo el tema de las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? De todo lo que hicieron y hasta dónde pudieron, ¿no? Que partieron de ellas. Esa es otra pregunta y otra curiosidad. Luego, por otro lado, quiero abrir un melón que puede ser un poco, quizá, peliagudo, ¿no? Porque hablamos de todo el sistema patriarcal que verdaderamente ha sido un machaque absoluto sobre nosotras, ¿vale? Es verdad que siempre ha habido distinción entre pobres y ricos, entre los que tienen dinero y por lo tanto han hecho lo que han querido, y los que no, ¿no? Entonces, nosotras, como en este caso ya como feministas, pero también como madres, y en este caso una chica trans, donde también hay sesgos de género entre chicos y chicas trans, donde las chicas trans están todo peor que los chicos trans, como siempre, sesgo de género, voy a abrir el melón en el sentido de preguntar. Nos estamos encontrando precisamente yo como feminista también, con otras compañeras feministas que están tomando para nosotras como madres también un rol patriarcal. Y lo digo claramente, porque siempre hemos luchado porque no manden sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, como tú has comentado, pero ahora me estoy encontrando con compañeras y con mujeres feministas que sí están mandando sobre los cuerpos de las mujeres trans, negando su derecho a ser. También quería comentar, ese melón lo dejo ahí, ¿vale? Y también lo último que quería comentar es el tema de, efectivamente, las leyes y la de peligrosidad social, la ley de la bomba de antes,
ha afectado muchísimo, por supuesto, a las mujeres. Pero los últimos en salir de la cárcel fueron en este caso hablábamos de los LGTBI maricones, ¿vale? Y mujeres y hombres trans. O sea, que también se cebó particularmente con ellos y además invisibilizado al máximo, ¿no? Entonces, yo quería simplemente plantear esa reflexión y esas preguntas y compartirlas con vosotros, aunque algunas sean un poquito más complicadas. Gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Florentina, de Plataforma Comisión de la Verdad. Florentina, adelante. Bueno, buenas tardes, me he ido un poco desfrenada y he intervenido en mitad del acto. Bueno, yo creo que he dicho más o menos lo que quería decir. Yo, para mí, España, la dictadura tan larga, la más grande de Europa y casi del mundo, después de Camboya y de desapariciones superando incluso a Camboya, yo creo que el problema que tenemos también de fondo es que ha sido muy larga y que además esto fue un campo de concentración para todos, sobre todo para los diferentes, para los opositores, para los que venían de los perdedores de la guerra, para las mujeres por ser de género, era también muy marcado y además que no teníamos el derecho por ser mujeres ni hablar. Yo creo que cuando hablan de esto de la que internan, son las mismas familias las que las meten, a muchas de ellas jovencitas. Si las familias las quitan porque se están saliendo del reír, es decir, que no puede ser que tú tienes que estar aquí. Entonces, nosotros, bueno, yo hablo de mi generación, perdimos a nuestras abuelas que eran modernas o querían cambiar, que eran las republicanas, y de golpe nos vimos con nuestras madres que se hicieron conservadoras y se hicieron reaccionarias. No tampoco porque quisieran, sino porque además tuvieron que redimir que ellas no eran republicanas ni eran las hijas de la Roja. Tenían que demostrar que eran del movimiento y de la sección femenina. Entonces, realmente somos una sociedad un poquito tarada, y lo digo psicológicamente y sin somos de estudio. De hecho, Castilla del Pino en el Olivo lo menciona. Realmente tenemos un problema fondo de ADN. Por eso admitimos muchísimas cosas. Admitimos la violencia hacia las mujeres, la juzgamos, la criticamos, la ponemos en cuestión. La víctima siempre es culpable, sea de donde sea. La víctima de... Entonces, eso lo tenemos metido en nuestra ADN. Y por aquí ha dicho una compañera que sí, otros países. Yo no me muevo mucho, pero cuando he ido a otros países donde no ha habido dictadura, hay una diferencia. La religión está puesta en un sitio, aunque tiene afluencia, pero aquí la teníamos en la cama, en la escuela, en todos lados. Y teníamos a Franco en todos lados. Y a la iglesia en todos lados. Y por eso digo que las leyes de memoria no las tocan. Ninguna han tocado a la iglesia. No se habla siquiera. De pasada ni se dice. Se nombra así un poquito. Cuando estuvo en el pues deje de mantener la dictadura. Bueno, sí, no se nombra en la exacto. Entonces, el eje de mantener la dictadura ha sido la iglesia. Después, la judicatura y el ejército. Y ya está, que para la democracia hay que seguir creando. Aunque no sé de algún colectivo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, muy breve ya para que demos tiempo, pues mejor acercaos, ¿no? Para el micrófono. Bueno, una cosa muy breve, es que yo con este tipo, me llevé una sorpresa muy grande, con este tipo de instituciones para controlar a las mujeres, cuando leí una novela policíaca que situaba esto en los años los mismos nuestros, en Dinamarca. Y me sorprendió muchísimo. Había una institución y una muchacha descarriada, y era un personaje de la novela, y pasaba y se denuncia la novela. Y me sorprendió mucho que en un país democrático pues pasara lo que pasaba en España. Pero en el patriarcado cuida mucho. Adelante, la siguiente pregunta. Pero yo hablo desde aquí, yo creo que hablo bastante alto. A ver, yo quería preguntar a Mesa. El tema, tú has conexionado Franco con Dios y con la realidad de nuestro país. Dentro de las religiones, claro, dentro del cristianismo y el catolicismo. Pero yo la pregunta es la siguiente. ¿Alguna religión del tipo que sea monoteísta o no monoteísta no está siempre indisolublemente ligada al poder político o al poder que en ese momento sea quien lleve la taja en un momento del poder político, ahora del poder económico, claramente, pero la religión no está siempre indefectiblemente
justificando el poder que en ese momento esté machacando a las personas. Las mentes, desde luego, siempre. Y en las mujeres, además, el cuerpo. ¿Hay alguna religión que no sea así? Con todo mi respeto a las personas que particularmente, a nivel particular, tengan una opción religiosa, pero de verdad me cuesta muchísimo trabajo comprender o entender que yendo a las fuentes de esas religiones, así como a la trayectoria institucional posterior de la iglesia de esas confesiones, se pueda defender que ninguna religión apoya el desarrollo humano, ninguna, y a las mujeres en particular, incluyendo su cuerpo, y machacando especialmente el cuerpo y sus deseos. No sé, esa era mi reflexión. Bueno, venga, pues última, y luego si queréis hacemos, si nos da tiempo hacemos otra ronda, ¿vale? Venga, Rosa. ¿Quieres micrófono o qué? Yo creo que no hace falta. Es que no llega el cable, sí, y eso te dice la cara. Que creo que se me oye bien, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, si queréis. Yo lo que quería comentar es que se ha visto un panorama tremendo, ¿no? Que agradecemos, ¿no? Cómo el franquismo llega hasta aquí, es que llega hasta aquí, que sigue en vena, ¿no? Pero yo siento que ese viaje, ¿no? que hemos hecho en la transición y demás, ¿no? Creo que han sido las mujeres que han luchado. O sea, si ha habido un pacto de silencio, de no hablar de esas cosas que pasaron, o bien en la guerra o en la posguerra, ¿no? Que ni siquiera en las familias se hablaba tampoco, porque era como que estábamos temerosos de que alguien nos pudiera delatar, de que alguien se pudiera ir de la lengua, ¿no? O sea, que había un silencio tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido así, pero en cuestión de las mujeres, me parece a mí que hemos tenido una capacidad de reaccionar frente a esa opresión tan grande, ¿no? Pues en la lucha por el divorcio, en la lucha por el aborto, o sea, en todas las cosas que hemos ido consiguiendo, y ha sido tan fuerte que me parece que el feminismo que hoy tenemos es un poco fruto de ese trabajo que han hecho muchas mujeres anteriores a nosotras, o nosotras mismas también, en ese plano. Y quería dejarlo un poquito de constancia, como que esa rebeldía de las mujeres existió también. Pues no sé, no sé, por comentar alguna de las cosas que habéis dicho, ¿no? Las madres de la Plaza de Mayo, el asunto de su búsqueda, ¿no? Bueno, aquí las mujeres y las asociaciones están buscando. El asunto es que incluso en un momento en el que hubo un gobierno del PP que les ofreció un banco de ADN, engañó a las familias, porque en realidad el banco de ADN, que por cierto era un banco de ADN vinculado a una miembro de la dirección del Partido Popular, no encontraron coincidencias, no encontraron coincidencias, no había forma de localizar. De hecho, algunos que han conseguido encontrarse ha sido por sus propios medios y además atendiendo, porque claro, tiene que estar buscando el bebé, la persona que fue secuestrada y los familiares, ¿no? Si no, ¿con qué cruzan los datos, no? Claro, si hay tanto silencio sobre el asunto, en algunos casos ha sido producto de una investigación privada, ¿no? Esa es la única vía. De todas maneras, las madres de la Plaza de Mayo estamos hablando de 30.000 desaparecidos, ¿no? Y en este caso las cifras son desorbitantes. Yo me acuerdo como cuando en los años 80 yo quería, bueno, estaba la información sobre las madres locas, ¿no? Y las madres locas, la parte que cantaba Carlitos Cano, pues ese tango tan bonito, pues cuando ellas no estaban, claro, yo buscaba información y para denunciar aquí, pero no teníamos idea de la desaparición de nuestros propios
¿no? Era que en los años 80 esto no existía, ¿no? Parece la gente que tenía un problema individual, o sea, habían conseguido hacer, convertir en argumento legal, ¿no? A esta le pasó esto, a la otra le pasó lo otro, ¿no? Pero no había manera de cruzar la información, y pues aquí nos ha pasado esto a 10.000, a 20.000, a 30.000, a 40.000, a 50.000, ¿no? Que es lo que ha ocurrido después, cuando pudieron ponerse, organizarse las madres y las familias, hacer unas manifestaciones y luego luchar contra el silencio. O sea, que el silencio total. O sea, ha habido manifestaciones en Madrid de gente, ves a mujeres que llegan de Andalucía, de Huelva, del País Vasco, de gente súper humilde que hace un esfuerzo brutal por estar allí y contando que le robaron su bebé y sin ningún apoyo, como si estuviera hablando que llueve. Quiero decir que los esfuerzos son los de las familias y los de las asociaciones, ¿no? Y el asunto del movimiento trans o de los derechos trans y el feminismo, bueno, también en la lucha, cuando las sufragistas había un debate ideológico grande, ¿no? Bueno, el feminismo no ha sido nunca una pieza unitaria, ¿no? Así, hay una discusión muy fuerte y corrientes ideológicas. Yo creo que tenemos que conseguir centrarnos en lo que tenemos en común. Pues lo que tenemos en común, pues cada uno pelee como pueda, ¿no? Pero bueno, yo he sido presidenta de la Comisión de Igualdad de las Cortes Valencianas y siendo mi presidenta aprobamos la ley de los derechos trans de la Comunidad Valenciana. Y me siento muy orgullosa de entender también que el mundo cambia, ¿no? Que hay cosas que no veíamos y que ahora vemos, que hay realidades y que ser mujer en el franquismo no es lo mismo en la Edad Media, no es lo mismo que ser mujer en el siglo XXI. Ser mujer o tener... que se abre el abanico, que tú dejas de... hay más formas de estar en el mundo, ¿no? Y bueno, por esto hay gente que no lo ve, que no lo entiende y que con esto tenemos que seguir peleando, ¿no? Perdona, pero es que yo me refería a que ella precisamente en este caso, cuando se posicionan ahí, es una postura patriarcal, precisamente porque están diciendo quiénes son mujeres, quiénes no son mujeres. Es lo que prácticamente nos quejábamos y ya hemos peleado todavía. Claro, que es ser mujer, ¿no? Pero bueno, pero digamos que como en aras de la unidad, o sea, cuando discutamos de los derechos trans o de los derechos de las mujeres, decimos esto, pero bueno, vamos a ver qué cosas podemos hacer en común, porque si no, pues estamos cediendo nuestra movilización y nuestra lucha y tantas conquistas poniéndolas al servicio de los conservadores, ¿no? que están encabezando nuestras movilizaciones, pero no es el momento, ¿no? Bueno, pues cada uno que se ponga donde considere, ¿no? Pero vamos a ver cómo mantenemos y sostenemos aquellas cosas que tenemos en común. Y el asunto de que, claro, por ejemplo, el asunto del patronato, imagino, no sé si recordáis, las hijas de la Magdalena en Irlanda. De hecho hay incluso una película, bueno, como la católica Irlanda, como la católica España, pues también construyó una serie de instituciones para controlar, someter y poner, esclavizar a mujeres pobres para trabajar en beneficio de instituciones religiosas y bueno, como instituciones que se generan y se dan vida a sí mismas, ¿no? Que es una forma de mantenerse y de un control brutal en todos los lugares del mundo, ¿no? Que la diferencia entre, claro, yo creo que sí, como ha dicho antes la compañera, pues el dolor, los sufrimientos, el sometimiento, los estigmas que se viven en una dictadura, donde te persiguen, te violan sin ningún derecho, bueno, los sufrimientos son mayores, ¿no? Y la posibilidad de defenderte o de hablar de tus dolores es mayor. Ahora, ese tipo de violencias puede existir en estas sociedades supuestamente muy avanzadas. El asunto, sobre todo, en relación con gente pobre, ¿no? Con familias que se llaman desestructuradas, no sé mucho qué quiere decir esto, porque como si los estructurados no tuvieran problemas, ¿no? Depende de qué estructura tengan, ¿no? Pero
que hay algo, un sesgo que parece que hemos perdido de vista, que es el de clase, ¿no? Y el control de la mano de obra y de la gente pobre, pues es lo que está en discusión en el mundo, ¿no? ¿Quién se queda con la mano de obra para que trabaje en beneficio de las multinacionales, de las tierras estas o de las tierras otras? Sea México, Colombia, Brasil o Vietnam, este es el asunto. Quienes mandan quieren explotar la mano de obra y este es el asunto, bueno, un asunto de clase. Y ahí tenemos hemos podido utilizar la herramienta de la mirada de género, de señalar también para poder reivindicar estos cambios. Y es verdad que todo no es igual, no es lo mismo los derechos que podemos plantear o la realidad que vivimos las mujeres en España o en Europa o las mujeres que están viviendo en una zona de la selva de México o en el norte de México o en territorios donde están controlados por las mafias, los paramilitares, o la violencia es total y el papel del sometimiento de las mujeres es muy grande. Pero bueno, yo quería agradeceros estar aquí, que hayáis llenado esta sala, que no deciros que, en fin, que es necesario que sigamos en activo y peleando porque tenemos enfrente muchas dificultades, ¿no? Y muchas resistencias para el cambio, ¿no? Así que, bueno, viva el feminismo, ánimo con la laicidad y nos veremos cuando queráis. Un momento antes del aplauso, un momentito solo. Antes de acabar, pues bueno, ella es muy humilde y entonces no habla de 2 libros que ha traído que están prácticamente descatalogados. Entonces os digo un poco, pues si os puede interesar, igual nos podéis decir brevemente de qué va cada uno, pues para orientar a las personas. Y luego también comentaros que ahí hay un stand en el que, bueno, para los que os pueda o las que os pueda interesar Córdoba Laica y lo que hacemos, pues sería maravilloso si os asociaseis. Claro. Porque claro, es que al final tenemos mucho que hacer en la separación de Iglesia y Estado en este país, como estamos comentando, porque parte del mal endémico es la falta de separación de Iglesia y Estado. Entonces, todas las manos son pocas, o sea que si os asociáis sería maravilloso. Y también tenemos un libro a vuestra disponibilidad que se puede coger, hay folletos, perdón, sobre la ética laica. Bueno, muy bien. Y ya si os metéis en harina, os podéis ver en laicismo.org, que es la página de referencia, veis la nueva jornada que vamos a tener en Europa Laica el 22 de marzo en Alicante, y que aquí Yuna ha sido una de las principales organizadoras, y la verdad que los ponentes y las ponentes son súper interesantes. Entonces, simplemente eso, tenéis ahí material para coger, y ahora simplemente que nos dé 2 reseñas de sus libros, y luego ya si queréis le aplaudís un poco. Fenomenal. Bueno, uno es Nosotras que perdimos la paz, que fue, bueno, lo publiqué en el 2005. En el 2005 vine a presentarlo a Córdoba, no sé. Sí. Aquí hice un documental para Televisión Española que viene con el libro, que se llama Mujeres del 36, que se puede ver que está en YouTube también o en el archivo de Televisión Española. Y es un libro, en realidad es una investigación que cuento la guerra, la resistencia, la república y la dictadura a partir de la historia de algunas mujeres, ¿no? que conocí en las jornadas de 25 años del movimiento feminista que hicimos en Barcelona, y que allí yo estaba queriendo, yo soy de Alicante, allí la última ciudad republicana, algún mérito, algo pequeño. Claro, porque por otro lado hablamos de la guerra, pero hay muchos lugares en los que no hubo guerra, o sea que solo mataron, ¿no? Bueno, allí ¿no? La persecución fue después, por la resistencia duró hasta el 28 de marzo, ¿no? Y allí, pues hace no mucho tiempo, después de muchos años preocupada por la historia y por conocer y tal, supe que había sido el último reducto de la República, que habían llegado miles y miles, hasta 60.000 personas, decían, y luego se dispersaron como pudieron, esperando barcos que no salieron, ¿no? Y alguno que salió, pues salió con la línea de flotación hundiéndose y ametrallados.
bueno, pues cuando yo descubrí eso, que en mi Alicante había ocurrido eso y que yo no, en fin, una investigadora en historia y tal, y no me había enterado, me puse a buscar mujeres porque quería contar la historia que había pasado buscando mujeres. Y en las jornadas estas de Barcelona resulta que aparecieron allí unas colegas que pusieron un letrerito que ponía mujeres del 36. Y yo dije, bueno, las escuché, fue una cosa espectacular, que ellas contaron qué les había pasado, cómo habían resistido, en fin. Y ya dejé de pensar en escribir un guión de ficción y dije, pues si no nos conocemos, si están aquí y las tenemos que escuchar, ellas tienen que hablar, ¿no? Y bueno, aparte de crear entonces una exposición que fue yo vivía en Barcelona, que fue por los institutos y las escuelas de Barcelona y iban ellas a contar la historia, sus historias, pues hice este documental para la televisión española, que también fue un milagro, porque bueno, vamos a hacer como una serie de capítulos sobre las mujeres, lo que pasó, claro, según iba viendo y escuchando el testimonio, los robos de las cárceles, los robos de los bebés, las que estaban en el exilio. Bueno, todo esto se quedó en un solo documental porque nadie puso pasta para poder seguir haciendo nada más, ¿no? Y luego este libro, ¿no? Para mí es la historia que yo hubiera querido que me hubieran contado, ¿no? Y que, bueno, tardé mucho tiempo en averiguar y en hacerme íntima amiga de ellas, ¿no? Esta es nosotras que perdimos la paz dedicado a... Bueno, conocí entonces a una de las fundadoras de Mujeres Libres, que claro, yo en los 70 pensaba que estábamos inventando el feminismo, que todo era un invento maravilloso que se nos había ocurrido a nosotras, pero resulta que estaba inventado, ¿no? El feminismo estaba inventado y yo pude conocer a algunas de las mujeres que habían ya, no lo habían inventado ellas tampoco, pero habían hecho unos programas políticos que eran calcaditos a los nuestros en los 70. Y es una historia de la transición se llama Miquel Grau 53-97, que es a partir del asesinato de Miquel Grau en Alicante, que era un amigo mío y compañero, y era el novio de mi hermana, que en el 77 tuve la genial idea, él estaba haciendo la mili en Galicia, vino a Alicante de permiso, y tuve la genial idea de invitarlo a pegar carteles en el 77 para el primer día de la convocatoria al Día Nacional del País Valenciano. Y bueno, nos atacaron unos fachas, gente de extrema derecha, de Fuerza Nueva, y a él lo mataron, pegando carteles. Entonces, pues fue en realidad, pusimos en marcha con esto la primera acción popular de la democracia. Conseguimos el apoyo que en aquel momento yo encabecé, ¿no? Y entonces, bueno, tarda muchos años en poder sentarme a hacer, reunir las memorias de aquel momento, ¿no? Porque como, pues yo sé, casi 40 años, ¿no? Desde la muerte por todo lo que supuso, por todos los reproches, aún la derecha en la ciudad dice que fue un asunto entre jóvenes, fue una pelea entre jóvenes, ¿no? Un caso, una desgracia particular, ¿no? Y todo lo que supuso, ¿no? De hecho, conseguimos que se empapelara al responsable, al asesino de Miquel Grau, pero también el gobierno se encargó de indultarle, ¿no? Con lo cual, bueno, en el 81, justo después, unas semanas después del golpe de Tejero, pues Paladero Sandoval, que había matado a Miquel Grau, estaba en la calle indultado por el gobierno de Suárez. Y entonces, bueno, pues estos son los libros que os he traído, ¿no? Este está editado hace poco, en el 19, lo publiqué con muy buena idea, justo con el COVID, y este está ya casi, bueno, está descatalogado, ¿no? Está ahora en México y lo encontré en una librería y dijimos allí, bueno, es una fiesta, porque ya no quedan, ¿no? Así que, bueno, si os interesa, aquí está. Bueno, pues ahora sí que tu merecido aplauso, Jun, de verdad, muchísimas gracias.